se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, pronto vendrá. Buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga a todos ustedes en esta Iglesia del Aire, de este grupo de Fuerte Clamor Final. Queremos, antes de abrir la palabra de Dios e introducirnos en las Escrituras y en los testimonios, vamos a pedir una oración a nuestro Dios para que Él nos guíe y nos prepare nuestras mentes para recibir su verdad. Oremos, hermanos queridos. Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado y alabado tu nombre. En esta noche nos reunimos como iglesia, como hijos vuestros, en los méritos de Jesucristo, detrás de nuestro Señor Jesús, para presentarnos delante de ti en alabanza, en cánticos, en oración y en la exposición de tu palabra. Queremos pedirte, Dios, la autorización para abrir las Sagradas Escrituras y los testimonios que dejaste a través de tu profeta Lenaje de Huay. Dios Todopoderoso, bendiga a cada uno de los hermanos presentes y a cada una de las familias que representan cada uno de ellos. Perdone nuestros pecados, perdone nuestras faltas si en algo le hemos ofendido. Señor, límpenos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y permítanos entender la temática que presentaremos esta noche. Permítanos, Señor, viajar en el tiempo y conocer tu verdad, la cual has querido que sea proclamada desde hace ya casi 200 años. Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Quiero, hermanos, que abran sus Biblias en Apocalipsis 14, versículos 6 al 13. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, vamos a ir, más bien. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlos a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y leemos el versículo 13. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Lo que hemos leído es por todo adventista bien nacido, muy conocido. Este es el mensaje peculiar y particular entregado al movimiento adventista del último día, levantado por el Señor Dios en 1844. Mucha tinta ha pasado desde entonces. Muchas voces se han levantado desde entonces. Pero así como hay fieles
obreros de Dios que han llevado en voz en cuello la proclamación de este mensaje, hermanos, que no es un mensaje que se esté proclamando en el tiempo del fin, que es hoy, sino que es un mensaje que se está proclamando desde 1844. Y así como hoy, dentro de nuestros mismos hermanos en la iglesia que el Señor levantó, que se levantan en oposición a este mensaje, que quieren esconder este mensaje de la feligresía y del mundo, por distintos temas, por distintos puntos, que hemos tratado y que han tratado muchos a través de la cadena. También en el tiempo en que fue dado este mensaje, cuando la hermana White estaba viva, también se levantó oposición dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Algo impensado, pero algo, es un hecho que ocurrió. El título de más que una predicación esta noche, vamos a conocer un poco de nuestra historia, de nuestra corta pero rica historia. Digo corta porque no alcanzamos a tener 200 años, vamos para los 200 años y quizá no lleguemos a los 200 años, comparados con iglesias que nos antecedieron, ¿verdad? Como los luteranos que tienen más de 500 años, o los mismos, la misma Iglesia Católica Apostólica Romana, que ya va para los 2000 años, o la Iglesia Judía, que tiene alrededor de 2000, 3000 años. Por lo tanto, nuestra historia es corta, pero rica, más rica que cualquier otra iglesia en la historia. Y este mensaje, el que acabamos de leer en Apocalipsis 14, 6 al 13, es la riqueza, es el oro que el Señor nos ha encomendado a cada uno de los adventistas, no a los pastores, no a los ancianos, no a los diáconos, a cada uno que profese los mandamientos de Dios y que tenga la fe de Jesús. A cada uno de ellos, a cada uno que haya sido bautizado en la fe adventista, este mensaje en Apocalipsis 14, 6 al 13, es la verdad presente. Es el mensaje que tienen que dar y que debemos estar abiertamente entregando a cada lugar en que vayamos. Aquí nos sirven los sermones arónicos. Aquí nos sirven los sermones de Ananías. Aquí nos sirven los sermones de puro amor. El amor alcahuete. El amor que todo lo permite. El amor de los perros mudos. Eso en el pueblo adventista Dios lo aborrece. Y hemos estudiado en muchas predicaciones aquí dadas por el pastor Leonardo Robles, por su siervo quien les habla, y por muchos otros hermanos que valientemente han levantado sus voces a proclamar estas verdades, que aquellos que no prediquen este mensaje que es santificador, como dice Ezequiel capítulo 9, no serán sellados. Por lo tanto, este mensaje, el de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 13, es el medio por el cual el pueblo de Dios será sellado. Por lo tanto, hermanos, si usted no quiere ser perseguido, si usted no quiere ser indicado con el dedo, si usted no quiere ser rechazado, puede quedarse mudo. Puede seguir hablando como los hippies de amor, puede seguir hablando de paz, de misericordia, como lo está hablando el Papa, como lo está hablando la corporación. Podemos seguir cómodos en nuestras bancas, podemos seguir cómodos en nuestro estatus social. Si quedamos calladitos, no vamos a tener ningún problema. Pero el versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis nos indica que habrá una persecución y matanza en aquellos mensajeros fieles que llevarán este precioso mensaje en el tiempo del fin. Y que sufrirán la persecución aún de nuestros propios hermanos y dirigentes, como así lo fue también hace casi 200 años. El mensaje que hoy vamos a entregar es un mensaje más bien histórico. Es un repaso a nuestra historia, como les comentaba. A una historia corta, pero rica. El mensaje que hoy le hago presente
es el mensaje de 1888. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es tan importante esta fecha? Quizás muchos por ahí, muchos adventistas, no conozcan, hayan oído quizás por ahí algo de 1888 y no entiendan realmente de qué se trató esto. Lo que ocurre en 1888 es la reunión entre el pueblo adventista en Minneapolis. Obviamente estuvo presente la profeta y sierva de Dios, Elena G. de White. Pero con ella estuvieron presentes dos individuos que están dentro de nuestra historia dorada como adventistas del séptimo día, pero que no cuentan con una gran popularidad dentro de los pastores que suelen ser, digamos, más populares dentro de la historia adventista. Muchos han tratado también de manchar el mensaje que ellos dieron, y mucho se intentó también entenebrecer el legado que ellos nos dejaron, a propósito de que se vieron relacionados de cierta forma con el doctor Kellogg's y se ha intentado relacionar con la apostasía alfa. Pero eso está muy lejos de la verdad. Y vamos a dar comienzo a esta entrega, a este relato, a esta predicación, como ustedes quieren llamarla, hablando un poco del mensaje de los tres ángeles que me di el permiso para comenzar, con el cual me di el permiso de comenzar. El mensaje de los tres ángeles muchas veces lo leemos en forma superficial y no lo entendemos. Vamos a dejar para otra oportunidad el detallar profundamente el mensaje. El mensaje de los tres ángeles, como estudio, es muy profundo y nos puede llevar a diversas partes de la Biblia para comprender el lenguaje y los códigos que en Apocalipsis 14, 6 al 13 nos está hablando el Señor. Y eso deberíamos todos como adventistas manejarlo. Porque el mensaje de los tres ángeles no es un mensaje literal, no es un mensaje que yo tenga que darlo en forma literal, leyendo de corrido los versículos 6 al 13 del capítulo 14. Sino que yo tengo que profundizar cuál es la idea, cuál es el simbolismo que Dios quiere expresarnos a través de esos versículos. Pero más allá de esta cuestión, lo que nosotros debemos entender que el mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe. Y si nosotros no entendemos lo que es justificación por fe, muy difícilmente vamos a entender el mensaje de los tres ángeles. Muy difícilmente vamos a vivir el mensaje de los tres ángeles y muy difícilmente vamos a dar el mensaje de los tres ángeles y peor aún, muy difícilmente vayamos a ser sellados para ser salvos con nuestro Dios. Quiero leerles el capítulo 14 de Eventos de los Últimos Días. Y la pluma inspirada nos dice lo siguiente. Capítulo 14 de Eventos de los Últimos Días. Son citas tomadas de Mensajes Selectos 1.437 de 1890. Dice así. La hermana White nos habla. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores A.G. Waggoner y A.T. Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, en el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en la garante
invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Testimonio para los ministros 91-92 de 1895. Vemos como el mensaje de los tres ángeles va acompañado por la lluvia tardía. Si no nos estamos preparando para la lluvia tardía, hermano querido, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la testificación de estos tres ángeles, de este mensaje triangélico, no vamos a ser capacitados para recibir la lluvia tardía y mucho menos seremos parte del grupo del tercer Elías. Debemos, las palabras de la hermana Juárez nos dice que debemos retomar nuestra vista a Cristo, pues lo hemos perdido de vista. Y eso también nos lleva al mensaje de Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y sabemos que la iglesia de la Odisea es la iglesia adventista. Jesucristo está fuera de su medio. Jesucristo está a la puerta llamando el corazón, a la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Debemos abrirle la puerta para que Él habite con nosotros, para que Él cene con nosotros y nosotros cenemos con Él. Y tengamos una relación íntima con el Señor y no una mera religión. Hemos perdido de vista a Jesucristo y estamos mirándonos a nosotros mismos. Estamos mirando nuestras obras. Es por eso que no entendemos la justificación por la fe, es por eso que no tenemos el amor para predicar la verdad pura como es, y es por eso que no estamos predicando el mensaje de los tres ángeles. Y nos da miedo la persecución. Solo falta que el adventismo también se invente un rapto secreto para no pasar persecución. Vaya cristianismo es ese. Rapto secreto, no guardo los mandamientos y quiero un rapto secreto para llevar una vida cristiana light, sin problemas, sin que me indiguen con el dedo, sin que me persigan. Pero el Señor dice, el que quiera vivir piamente, no creer piamente, sino vivir piamente, padecerá persecución. Y si usted no está dispuesto a la persecución, no sé qué hace en la iglesia adventista, querido hermano. Quizás esté cómodo en la corporación, sentado en las bancas, diciendo feliz sábado. ¿Por qué es importante lo que ocurrió en 1888? Porque en 1888, estos dos paladines de la justicia, Jones y Wagner, presentaron una temática que hasta el momento se estaba rechazando y se estaban oponiendo los más enconados dirigentes del pueblo en aquel entonces. ¿Qué es el fuerte pregón? Es el mensaje de los tres ángeles, querido hermano. Y el mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe, como lo hemos ya estudiado. ¿Justificación por la fe en quién? ¿En mis obras? ¿En lo que yo hago? No. Justificación por la fe solamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en nuestro Señor Jesucristo. Debemos comprender que nosotros no tenemos nada de qué vanagloriarnos. Nosotros no tenemos ninguna sola obra que nos haga ganar 1 metro cuadrado en el reino de los cielos. Todo lo que nosotros recibimos es meramente y única por gracia, por los méritos y por la sangre de nuestro Señor Jesús. Y el mensaje de los tres ángeles
hace que dirijamos los ojos y nuestra adoración a aquel que hizo los cielos, el mar y la fuente de las aguas, el cual es Cristo Jesús, que gobierna y reina por los siglos de los siglos. La razón de la importancia de lo ocurrido en Minneapolis en 1888 radica en la razón que constituye un punto de inflexión en la historia adventista, apuntando hacia el gran clímax del plan de salvación, querido hermano. Lo ocurrido en 1888 es complementario a lo ocurrido en el año 31 de nuestra era. Como adventistas nosotros manejamos la idea de los simbolismos dentro de la iglesia, dentro de la Biblia. Lo que fue antes tiene su cumplimiento en el futuro, escatológicamente. Lo que fue en el pasado, literal, tendrá un cumplimiento en el futuro en forma espiritual, dentro de las profecías. Por lo tanto, lo que ocurre en Pentecostés en el año 31 tiene su repercusión en 1888 puntualmente. Y también lo tendrá ahora, a la caída de la lluvia tardía. Pero vamos a ver que históricamente los primeros aguaceros de la lluvia tardía comenzaron a caer a mediados de los años 1888. Pues nuestro Señor Jesucristo estuvo a punto de venir en aquellos años. Pero la corporación adventista, pero la dirigencia adventista, como hoy, no querían que Jesucristo viniera. Pues hoy la dirigencia adventista tampoco quiere que Jesús venga. Pues están cómodos con sus carros, con lujosas y con sus sueldos pagados por los diezmos de cada uno de nosotros. 1888 es complementario al año 31 de nuestra era, que es el Pentecostés. Momento en que el cielo se abrió sus ventanas y derramó sobre los discípulos el comienzo del gran don del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nosotros conocemos como lluvia temprana. Y nosotros como adventistas esperamos la lluvia tardía. Pero déjeme decirle, hermano, a usted que me oye, que si no hemos recibido la lluvia temprana, ni a palos vamos a recibir la lluvia tardía. Por lo tanto, debemos pedir al Señor, primeramente, que nos bautice con su Santo Espíritu hoy. Pues el bautismo en agua no basta. Tenemos que recibir el segundo bautismo. El bautismo del Espíritu Santo, del fuego de Dios, que purifica hasta lo más profundo de nuestro ser. Nunca antes se conoció la profundidad, la abundancia, el exceso de este Espíritu, que va a ser derramado hoy. El poder del Espíritu Santo que se derramará en la lluvia tardía será superior al poder que se derramó en la lluvia temprana, querido hermano. Ese poder abundante del Espíritu Santo derramado en el año 31 de nuestra era, como les comentaba, se llamó la lluvia temprana. Algo hondamente anhelado por los profetas del Antiguo Testamento, pero que ninguno de ellos experimentó a cabalidad. En 1888 demanda nuestra atención por ser el momento en el que el cielo volvió a abrir sus ventanas y derramó sobre los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el comienzo del don final del mismo Espíritu Santo, de acuerdo con las entusiastas manifestaciones del Elena G. White. Fue como la repetición del Pentecostés. Fueron aguaceros de lluvia tardía, en el mismo sentido en el que el Pentecostés fue lluvia temprana. Paralelismo, hermano. Paralelismo. Lo que fue antes también será hoy. La lluvia temprana de Pentecostés marcó el comienzo de la extensión del Evangelio. Fue con la lluvia temprana en Pentecostés cuando se da el inicio, el puntapié inicial a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
por medio del gran Pablo y de todos los apóstoles. Durante todos los siglos que siguieron, un número indefinido de personas en todo el mundo oyeron las buenas nuevas del ministerio de Jesucristo en el primer apartamento del santuario celestial. Lo que se predicó en los primeros siglos de la era cristiana, en el comienzo con la lluvia temprana, es a Jesucristo en su ministerio en el santuario celestial, puntualmente en el lugar santo. La lluvia tardía, que comienza a caer, como estamos conociendo a través de en 1888, es la proclamación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Aunque a muchos les gusta predicar a Jesucristo en el lugar santo. Y nos estamos volviendo al lugar santo en vez de permanecer dentro del lugar santísimo con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso. Porque nuestros hermanos que conforman Babilonia, ellos están predicando el lugar santo. Y parece que la iglesia adventista quiere ser parte de ellos. Quiere ser como ellos. Y predicar lo que ellos predican. Cantar como ellos cantan. Vestirse como ellos visten. Comer como ellos comen. Y predicar como ellos predican. Nosotros somos un pueblo particular y peculiar. Que le ha sido confiado un mensaje que ningún otro pueblo en la tierra, ninguna otra iglesia tiene ni entiende. Pero en vez de proclamar el mensaje, nos avergonzamos del mensaje. Lo escondemos. Pero la luz, hermano, no se puede esconder. Pues si nosotros no queremos hablar, aún las piedras hablarán. Y el Señor tiene poder para hacer de un pueblo adventista, aún de un perro mudo. La extensión del Evangelio comenzó en la lluvia temprana. Aquellos hermanos creyeron y murieron en la fe de Jesús y aguardan su resurrección en ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando Jesús los llame de su sueño en el polvo de la tierra. 1888 también señala el acontecimiento complementario a Pentecostés, el movimiento más significativo efectuado desde entonces por el Espíritu Santo. Según el linaje de White, Dios envió un mensaje especial con el objetivo de contemplar la comisión evangélica que dio comienzo al Pentecostés, querido hermano. Se centraba en el ministerio de Cristo en el segundo departamento del santuario celestial, el lugar santísimo. Así la bendición del Espíritu Santo derramado en 1888 tenía por objeto preparar a aquella generación para la traslación, sin ver la muerte en la segunda venida de Cristo. Magníficas nuevas, magníficas noticias, querido hermano. Pero ¿qué ocurrió? El Señor estaba listo para venir a buscar a la niña de sus ojos, para venir a buscar a su iglesia. Todo estaba listo. ¿Pero qué ocurrió? Se rechazó el mensaje. Se opusieron al mensaje. Por lo tanto, el Señor no pudo venir. El Señor nos quería preparar para la traslación a la nueva Jerusalén, a estar con Él 1000 años. Pero hemos tenido que vagar en el desierto, como los judíos en Cades Barnea tuvieron que vagar 40 años por no creer y temer a los gigantes. Así también nosotros, como pueblo adventista, como el Israel moderno, tuvimos nuestro Cades Barnea en 1888 y no quisimos cruzar el Jordán, tomados de la mano de Josué, del gran Josué, que es Jesucristo nuestro Señor, por temor a los gigantes de este mundo. Esa es la razón por la que 1888 y el Pentecostés marcan dos gloriosos comienzos. El primero, el comienzo de la comisión de ir por todo el mundo. El segundo,
el de su consumación, según esa luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, antes que se acabe el tiempo de la gracia. La hermana White, si usted lee citas y pasajes relacionados a aquel tiempo, no cabía de alegría y no cabía de gozo. Ella nos declara en muchas citas que veía cómo caían los aguaceros de la lluvia tardía y se gozaba. Y ella trabajaba junto a Jones y a Waggoner. Y salían los tres a predicar al aire libre, a los jóvenes sobre todo a los jóvenes. Y ella se gozaba de ver cómo la juventud de aquel entonces aceptaba con gozo esta verdad. Pero también se sentía muy apenada, como los ancianos, como los dirigentes, como los encopetados, como los altos dentro de la corporación adventista, le cerraban las puertas de par en par, en su propia cara. Vamos a leer algunas citas cortas que expresan, de cierta forma, este sentir que tenía nuestra hermana, la sierva del Señor. La lluvia tardía comenzó ya en 1888 con el mensaje de la justicia de Cristo. Leemos en Mensajes Selectos, volumen 1, página 425, lo siguiente. El fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra. Ha comenzado, dice la hermana White. Por eso yo les decía al comenzar este trabajo, esta entrega, que este mensaje no es de sola proclamación para nuestra generación, sino que ya viene siendo proclamado desde la generación de quienes dieron origen al movimiento adventista. Otra cita nos dice: veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, tal cual ha expuesto ante nosotros el doctor, haciendo referencia a Waggoner, Mensajes Selectos 15, 1888. Escribió también: cuando el Señor encomendó a mis hermanos, está hablando de Jones y Waggoner, la responsabilidad de proclamar este mensaje, me sentí desbordadamente agradecida a Dios, pues sé que era el mensaje para este tiempo. Mensajes Selectos 24, 1888. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de la medianoche. Se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos. La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Primeros Escritos, página 277 y 278. Primeros Escritos, página 277 y 278. Entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, dice la mensajera. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios, los sinceros hijos de Dios, los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes. Vuelvo a repetir, los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. Aquí no habrá corporación que lo detenga al fiel y verdadero Hijo de Dios. Aquí no habrá padre, madre, hijo, ni hermana, ni abuelo que detenga al fiel, sincero y verdadero Hijo de Dios. No habrá pastor que lo sujete. No habrá anciano que lo sujete. No habrá temor ni vergüenza que lo sujete, pues estará lleno del poder de Dios. A pesar, sigue la cita, a pesar de los poderes coligados contra la verdad, dentro de los cuales está la corporación, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. El conflicto de los siglos, página 670. Y aquí nos hace una pregunta el ángel White. ¿Qué pensáis de esa luz que estos hombres están presentando?
la he estado presentando en los últimos 45 años. Los encantos incomparables de Cristo. Cuando el hermano Waggoner trajo esas ideas a Minneapolis, fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza a partir de labios humanos. Excepción hecha de conversaciones que había mantenido con mi marido, y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón decía amén. Palabras de Elena G. White. A.T. Jones y Waggoner. Estos dos hermanos no son considerados parte de los pioneros adventistas, pero son parte fundamental del mensaje adventista de hoy. Jones fue bautizado cuando dejó el ejército y empezó a predicar en la costa oeste. En mayo de 1885 se convirtió en editor de la revista Saints of the Times y más tarde se unió con Waggoner y Elena G. White los acompañó en muchas ocasiones. Vio en Jones presentaciones de objeto precioso de la fe y la justicia de Cristo, un torrente de luz. Jones estaba en el comité de la Conferencia General de 1897 y editor en jefe de la Review and Herald de 1897 hasta 1901. No era un aparecido, no era un pastorcillo, era un líder. Después de haber sido presidente de la Conferencia de California, después de haber sido dirigente del Comité de la Conferencia General en 1897 y editor en jefe de la Review and Herald, después de haber sido el presidente de la Conferencia de California en 1901 a 1903, se unió al personal del Dr. Kellogg's, contra el consejo, por supuesto, que Elena G. White le había dado. Una medida que, tras una serie de malentendidos desafortunados y decisiones imprudentes, llevó a su separación del empleo denominacional y a la pérdida de la membresía de la Conferencia General de 1800, de la Conferencia General. Waggoner fue editor de Signs of the Times en 1884, en la sesión de la Conferencia General de 1888 en Minneapolis, Minnesota. Él y Jones dieron su famosa serie de sermones sobre la justificación por la fe. En 1892 se convirtió en editor de La Verdad Presente en Inglaterra, donde vivió hasta 1902. Después de regresar a los Estados Unidos, trabajó brevemente en el personal de Emmanuel Missionary College. Dificultades internas condujeron al divorcio y segundas nupcias, lo que resulta en su ser separado de su empleo denominacional. Resultó que todos estos problemas, tanto a Jones y a Waggoner, le trajeron la separación de la denominación y el olvido, de cierta forma, en la historia adventista de ellos. Lamentablemente, pues ellos fueron de gran baluarte para el mensaje adventista de hoy. Pero la hermana White dice: veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, con el médico, como el médico lo ha puesto ante nosotros. Mensajes Selectos 15, 1888. Ella también dijo: cuando el Señor había dado a mis hermanos la carga de proclamar este mensaje, me sentí inexpresivamente agradecida a Dios, porque yo sabía que era el mensaje para este tiempo. Jones y Waggoner, cuando llegaron a Minneapolis en 1888, se encontraron cada uno en sendas disputas, en respectivas disputas. Jones se encontraba en una disputa con Jones se encontraba en una disputa con Uriah Smith, en que la disputa se centraba en que Uriah Smith sostenía que uno de los 10 cuernos de Daniel 7 eran los unos, y Jones declaraba que eran los alemaní, que sabemos hoy que Jones tenía razón, y Waggoner se estaba centrando en una confrontación teológica con el presidente de la asociación de entonces. Estaríamos hablando de que Waggoner
estaría hoy enfrentado al Papa Adventista, Ted Wilson, quien entonces se llamaba el pastor Butler. Jones y Waggoner, junto a Elena G. de White, representan la figura que vemos también en Cades Barnea en tiempos de Moisés. Elena G. de White representa el ministerio de Moisés y Jones y Waggoner están representados históricamente por Josué y Caleb. 1888 marcó el Cades Barnea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La disputa que tenía teológica Waggoner y el pastor Butler, presidente de la conferencia en aquel entonces, era el tema de discusión Gálatas. Y esto es porque, así podemos entender por qué la corporación adventista, la dirigencia adventista, rechaza el mensaje de la justificación por la fe. Y esto era que Butler representaba el sentir de la asociación de entonces que creían que el ayo del cual habla Pablo en Gálatas, o el tutor mencionado por Pablo, era la ley ceremonial. Mas Waggoner declaraba que se trataba de la ley moral, o los 10 mandamientos, y también obviamente la ley ceremonial. La asociación general estaba de cierta forma defendiendo sus obras y pretendiendo ser santificada y justificada por el sistema humano de cosas que estaba dentro de la Iglesia Adventista de entonces. Es un sentir, es un pensar que hoy también lo vemos en el mundo fariseo de la corporación adventista y en muchos de nuestros propios corazones, hermanos queridos. Esto no se trata de apuntar a otros, sino que nosotros también tenemos esta falta de entendimiento respecto a la justificación por la fe que solo es en Cristo Jesús. Y muchas veces nos miramos a nosotros y no miramos a Cristo. Miramos que guardamos el sábado, miramos que guardamos los mandamientos, miramos que predicamos bonito, que predicamos en la calle, o vamos a los hospitales, o vamos a las cárceles, o le damos un pan a alguien que sufre, o vestimos a aquel que está desnudo. Y creemos que eso nos está dando un espacio en el cielo. No es así, hermano. No es así. Al Señor le agrada todas esas obras, por supuesto, y son parte del proceso de la santificación. Pero nuestra salvación es única, mera y solamente por nuestra fe en Cristo Jesús y en su holocausto, en su sacrificio eterno, en su muerte en la cruz. Así se llega a Minneapolis. Así se llega a Minneapolis. Con una asociación sumida en el legalismo, que querían ser salvos por guardar la ley moral o el decálogo. Así llegamos a Minneapolis, a la asamblea de 1888, donde el pastor Butler, luego de caer en una disputa personal contra Waggoner y Jones, porque así ocurre, hermanos, con estos fariseos. Como no tienen fundamento bíblico para contrarrestar la verdad presente, caen en denunciar aspectos personales de los hermanos que han abierto sus ojos a la verdad presente y al Evangelio de Jesucristo. Así podemos saber de muchos testimonios de hermanos a los cuales estos fariseos quieren apuntarle sus pecados pasados, como si ellos estuvieran libres de polvo y paja. Eso que se vivió en aquel tiempo, también se vive hoy, con aquellos que son fieles a la palabra de Dios. Eso lo tuvieron que sufrir Elena G. de White, Jones y Waggoner. Y aquellos que se adhieran a la verdad presente, también sufrirán.
también sufrirán. Hubo en Butler, en este pastor, un trato despectivo en contra de John C. Waggoner. Él utilizó un término en inglés, perdonen mi inglés, que se dice fretlings, que traducido sería al castellano antiguo, una palabra que se usaba en el siglo XIX, que se llamaba pipiolos, y que era un término usado en forma despectiva para menospreciar como rebeldes, y sin posición alguna. De otra forma, Butler trataba como recién aparecidos y de jóvenes sin nombre dentro de la corporación a John C. Waggoner. Y tras ser reprendido por Elena G. de White, la profeta reprendió al presidente de la Asociación General de entonces. Me gustaría ver a Elena G. de White hoy reprendiendo a estos falsos dirigentes de hoy. Este se excusó de asistir y envió a un delegado de apellido Morrison a la Asamblea de Minneapolis de 1888. El mensaje de Jones y Waggoner era la justificación por la fe y el mensaje de los tres ángeles asociados. Estos dos pastores jóvenes de la costa este, delegados de la Asamblea de la Asociación General en Minneapolis, movidos por el Espíritu Santo a proclamar el mensaje de los tres ángeles en una nueva luz que ninguno de sus hermanos había percibido con anterioridad como buenas nuevas de tal magnitud, en humildes presentaciones, los dos jóvenes mensajeros mostraron que el verdadero corazón o esencia del mensaje del tercer ángel no es un legalismo propio del antiguo pacto, motivado por el temor, sino un bendito mensaje de gracia sobreabundante. Romanos 5:20. Vamos a Romanos 5:20, que nos dice la palabra de Dios. Los invito a abrir sus Biblias en Romanos 5:20 para que entendamos esas frases antes expresadas. Romanos 5:20. Dice la palabra de Dios: la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, el mensaje que traía John C. Waggoner estaban cimentados en esa gracia, en la gracia expresada por Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 20, en donde sobreabunda la gracia para el perdón y remisión de nuestros pecados. E incluía una visión más madura de la justificación por la fe, basado en el tipo de fe que obra y produce una vida santa de justicia, según Santiago 2:18. Vamos también, hermanos, al libro de Santiago, de Jacobo, capítulo 2, versículo 18. Y dice así la pluma inspirada: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que aquí se está mostrando, queridos hermanos, lo que se está mostrando aquí, no es una gracia barata, como la profesan las otras iglesias nominales cristianas. Lo que se está presentando aquí, queridos hermanos, es el fundamento preciso y verdadero de nuestra fe. Justificación por fe y santificación por fe. Una fe que obra. Una fe que obra. No una fe con la mente, sino una fe que se muestra en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de actuar. Esa es la fe verdadera. Esa es la verdadera gracia, la que te trae por fe a la salvación en Cristo Jesús, pero luego de ser salvo, te atrae a la obediencia en guardar los mandamientos de nuestro gran Dios. Y ese es el mensaje de los tres ángeles, a grandes rasgos y resumidos.
Después que el mensaje hubiese hecho su obra en la iglesia, había de extenderse a todo el mundo. Estaba a punto de suceder aquello que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles esperaron tan ansiosamente, querido hermano. Y nosotros lo rechazamos. Los dos mensajeros se basaron especialmente en Romanos y en Gálatas para presentar esta temática de la justificación por la fe. Por eso es importante, querido hermano, que usted y yo estudiemos diligentemente estos dos libros paulinos, Gálatas y Romanos. Allí está el fundamento de la gracia y de la justificación solo por fe. Y solamente allí podremos entender qué es santificación por fe. Ningún adventista puede predicar la justificación sola. La justificación por fe debe ir de la mano con la santificación por fe. Si predicamos santificación por fe, solamente estamos predicando legalismo. Y si predicamos justificación por fe sola, estamos predicando gracia barata. El adventista es un pueblo equilibrado. El adventismo es un pueblo equilibrado. Y un mensaje equilibrado. Que tiene fe, pero que también tiene obras. Que tiene justificación por fe, pero también tiene santificación por fe. Y la obediencia es la que nos santifica, y la fe en Cristo es la que nos salva. Pero presentaron el mensaje paulino en una luz fresca, que iba más allá de lo que los reformadores del siglo XVI, con Lutero incluido, pudieron comprender en su día. Jones y Waggoner de ninguna forma restaron importancia a la obediencia de la santa ley de Dios. Al contrario, el mensaje que llevaron reconciliaba los corazones con Dios, reconciliando así las vidas con la santa ley de Dios. Es por ello que la obediencia brotaba del interior, no siendo algo impuesto por una motivación basada en el temor. Nosotros no debemos obedecer por tener miedo a ser exterminados. Nosotros debemos obedecer a Dios por amor y solo por amor y fe en Cristo Jesús. No por tener miedo al infierno, aunque sabemos que no existe. No por tener miedo a la exterminación del ser, de no existir jamás, o de un juicio final. Debemos obedecer por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Esos son los dos grandes mandamientos de los cuales depende la ley y los profetas, dijo Jesucristo. La motivación para nuestra fe, la motivación para la justificación de Cristo, la motivación para una vida de santificación y de obediencia, es el amor. Y el mensaje de los tres ángeles, la justificación por la fe, está cimentada en la palabra amor, pero no un amor alcahuete, un amor que todo lo permite, un amor que se calla, sino un amor que no tiene miedo de proclamar la verdad y decirle al pecador, arrepiéntete, si no, serás exterminado. Y que no tiene miedo de decirle a sus propios hermanos de iglesia, hermanos, estamos fríos, estamos desnudos y estamos ciegos, somos laodicenses. Pidamos corilio a nuestro Señor para que veamos y pidámosle su manto de justicia para que Él cubra nuestra desnudez. El amor verdadero de Cristo es un amor que advierte al pecador para que el pecador se salve y no se queda indolente, callado a la perdición que ese pecador va dirigido por sus concupiscencias. Ese es el mensaje, querido hermano. Esa es la importancia del mensaje entregado por estos dos paladines de justicia, Jones y Waggoner, hace ya casi 200 años. Y la razón por la cual los dos mensajeros vieron la justificación por la fe en una renovada luz es porque unieron esa verdad con la singular noción adventista de la purificación del santuario. Y aquí hay un llamado también, querido hermano, a estudiar diligentemente la doctrina del santuario. Y si no entendemos la doctrina del santuario, que está relacionada con la justificación por la fe, pues toda la figura que representaba el santuario mostraba el plan de salvación de nuestro Señor Jesús.
y mostraba a nuestro Señor Jesús. Y estaba basada en el gran sacrificio y holocausto que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, haría en un punto determinado de la historia. Por lo tanto, vemos a una iglesia que no predica el mensaje de los tres ángeles, una iglesia fría que no tiene amor, es una iglesia que tiene un amor alcahuete, es una iglesia de perros mudos, es una iglesia que no predica el mensaje de los tres ángeles, que no entiende la justificación por la fe, que se basa en el legalismo y que tampoco está predicando la doctrina del santuario, y que muchos dirigentes adventistas han abandonado la fe en la doctrina del santuario. Y a modo de ejemplo, tenemos a un histórico, Desmond Ford, que terminó separándose de los adventistas. Primeros que rechazaron por allá por los años 50 la doctrina del santuario, y que participó en muchas otras herejías que dieron comienzo al libro Question and Doctrines y a la unión de la Iglesia Adventista con el Concilio Mundial de Iglesias. Por eso es importante, hermanos queridos, que entendamos la justificación por la fe en los símbolos que encontramos en el santuario, que estudiemos Gálatas y Romanos, que prediquemos el mensaje de los tres ángeles, que seamos fieles a Dios y no a la corporación, que seamos fieles a Dios y no a nuestro papá, a nuestro abuelo, a nuestro hermano, a nuestro tío, a nuestro abuelito, a nuestro perro o al gato. Nosotros somos llamados a ser fieles a Dios, no al pastor Bor, no al pastor Bullón, no al pastor Báquelo. Cada uno tendrá que verse frente al gran juez. Y tanto esos grandes y encopetados pastores como usted y yo necesitamos a Cristo. Porque todos ante Dios estamos desnudos, ciegos y fríos. Elena G. de White denominó grandes ideas. Elena G. de White resultó afligida al comprobar que incluso entre los adventistas presentes en 1888 abundaban quienes carecían de una comprensión cabal del día de la expiación. ¿Por qué? Porque no entendían el santuario. Y dentro de la doctrina del santuario se expresa la idea del día de la expiación o el Yom Kippur judío. Hoy sucede aún en mayor grado. La razón por la cual los mensajeros vieron la justificación por la fe en una renovada luz es porque unieron esa verdad con la singular noción de la adventista, la noción adventista de la purificación del santuario, hermano. Noción que escapó a la comprensión tanto de los reformadores, como Lutero, de antaño como los guardadores del domingo de hoy. Ellos no entienden el tema del santuario. Por eso el pueblo adventista es un pueblo especial, es un pueblo peculiar y particular, es un pueblo superior, no porque seamos mejores que ellos, sino simplemente porque Dios nos encomendó su luz, su verdad, su mensaje. Eso es lo que nos hace diferentes. Nada más que eso. El tener en nuestro medio la verdad, pero la verdad cerrada no sirve. La verdad como una idea teológica no sirve. No nos enorgullezcamos ante las demás iglesias, pensando que somos mejores que ellos, simplemente porque tenemos la verdad. Si nosotros no vivimos ni practicamos, y mucho menos predicamos esa verdad, de nada nos sirve tener en nuestra casa y en nuestras bibliotecas libros y libros de la verdad presente. Y seremos hallados faltos, así como fueron faltos y desechados los judíos e israelitas en antaño. Ellos se perdieron guardando el sábado. Ellos se perdieron teniendo gran luz. Ellos se perdieron aún teniendo a Jesucristo, el Creador, entre el pueblo. Ellos se perdieron con el templo de Jerusalén.
Ellos se perdieron teniendo profetas y profetas y profetas. ¿Acaso nosotros no corremos el mismo riesgo, querido hermano? No pensemos que porque tenemos la luz, estamos ya en el cielo. Si yo no vivo esa luz, si yo no comparto esa luz, de nada me sirve. Y voy a ser enjuiciado con una vara mucho mayor y más pesada que el más ignorante de los cristianos. Ambas verdades, la justificación y la santificación, enmarcadas en el guía cósmico de la expiación, ambas verdades confluyeron como lo hacen dos ramales de un río antes de desembocar en el mar. Esas renovadas verdades que ni los reformadores del siglo XVI ni los protestantes o católicos contemporáneos pudieron alcanzar. Y eso fue lo que la hermana White denominó dos grandes verdades. Los puntos que tocaron, los tópicos que se tomaron en 1888 en la conferencia de Minneapolis, fueron Pentecostés y 1888 como dos eventos paralelos, que lo vimos ya en el génesis de esta presentación. Unidad con Cristo, ¿a través de qué? De la justificación por la fe. Perfección del carácter. Allí se comienza a hablar de la perfección del carácter. Y es el proceso de santificación. Perfecta cristiandad, otro tópico que se presentó. Función de la ley en la justificación por fe y gracia. ¿Cómo yo puedo concebir la ley, las obras de la ley, en medio de la justificación por fe y de la gracia? Un punto que los hermanos pentecostales católicos y bautistas y metodistas no entienden. Y muchos adventistas hoy por hoy tampoco. Espiritismo, el yo y la justificación por fe. Solo teniendo la mente de Cristo podremos defendernos del espiritismo papal disfrazado de piedad y amor. Ese es otro punto que se tomó en esta reunión de Minneapolis en 1888. Un punto, un tema que ya hemos presentado en la cadena con anterioridad con el hermano Jason Hinoa, el espiritismo. ¿Cómo el espiritismo ha ingresado en la corporación adventista? La espiritualidad. Y cómo solamente el carácter y la mente de Cristo nos puede defender de ese espiritismo disfrazado de piedad y de amor, que viene de Roma. Y por último, el último tema que se trató entonces fue el mensaje a la Odisea. Y el mensaje a la Odisea, dice la hermana White, es el mensaje para la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros somos la iglesia de la Odisea. Nosotros somos ese pueblo laodicense, tibio, ciego, desnudo, pero que dice ser rico. Pero necesitamos colirio para ver. Necesitamos del manto de justicia de Cristo para cubrir nuestra desnudez. Necesitamos del mensaje de los tres ángeles en nuestra garganta para arder de fe y dejar de ser tibios y estar con un pie en el cielo y con un pie en Jerusalén y con el otro pie en Babilonia. Decidámonos, hermanos, si Jehová es Dios, seguidlo a Él. Y si Baal es Dios, seguidlo a Él. Si quieres a Baal, sigue guardando la Navidad, sigue festejando la Semana Santa, sigue reuniéndote en la corporación, síguete mintiendo y mintiendo a los demás. Pero si Jehová es Dios, obedecedle a Él, obedeced a su sierva, y haced lo que el Señor ha enviado a decirnos a través de la sierva. Lejos de ser una fría teología, el mensaje fue percibido como una verdad viviente. El testimonio histórico demuestra que el reavivamiento o reforma entre miembros laicos y pastores en los meses que siguieron a la asamblea de 1888 fue impresionante. Ocurrieron eventos, hermanos, en los cuales se podía divisar el poder del Espíritu Santo como lluvia tardía en aquellos hermanos que habían recibido
de todo corazón este mensaje profesado por John C. Wagoner. Elena G. de White junto a John C. Wagoner visitaron reuniones campestres y allí donde siguió el reavivamiento. Hubo señales especialmente claras, manifestaciones del Espíritu Santo. Ella no cabía en sí de gozo. Ese poderoso ángel de Apocalipsis 18 había descendido del cielo y había comenzado su misión. La alegría desbordante que la embargaba le impedía conciliar el sueño en la noche. Las décadas de pesada obra efectuada por los pioneros desde 1844 hasta 1888 iban ahora a verse recompensadas con el triunfo de la obra y la iglesia. El mundo estaba a punto de resultar alumbrado por fin con la gloria del mensaje. Las profecías de los primeros escritos estaban en proceso de cumplimiento. De haberte encontrado en su lugar, sin duda, querido hermano, te habrías alegrado, tal como la profeta lo hizo. Al mismo tiempo, el Senado y el Congreso de Estados Unidos, y ese es otro tópico, es otro tema que también hemos expresado, en el mismo tiempo que estas cosas estaban ocurriendo, el Congreso de los Estados Unidos estaban enfervorizados clamando por una ley dominical. Nunca hemos sentido la crisis tan cercana como en aquella ocasión. Los mismos mensajeros que trajeron el comienzo de la ayuda tardía resultaron providencialmente implicados en el papel de defender el principio constitucional americano de la libertad religiosa. Jones fue a Washington e impresionó al Senado con su denodada defensa sobre la lealtad a la Constitución y a pesar de su aparente inferioridad, derrotó el proyecto de ley dominical. Él no tuvo miedo. Él fue como un pastor de la iglesia adventista al Senado en Washington y venció a esos gigantes. Y venció a esos gigantes que querían una ley dominical en entonces. Todo estaba dado para que el Señor Jesús viniera y se llevara a su iglesia y que el mundo sufriese la marca dominical. Wagoner publicó artículos. Si el pueblo americano conociera esta parte de su historia, erigiría una estatua a John C. Wagoner. Se ha disfrutado en Estados Unidos más de un siglo de libertad religiosa, en gran parte fruto de la labor de estos dos paladines, en una época en que el gobierno estaba a punto de repudiar la primera enmienda. Así hoy, esto se va a replicar, esto se va a repetir. ¿Y están preparados los Jones y están preparados los Wagoner de hoy para defender esta libertad religiosa a so pena de muerte? ¿A so pena que te corten la cabeza? ¿A so pena a que te quemen en una hoguera? ¿A so pena que todos te apunten con el dedo y que te boten de la corporación? Porque sabemos, según Spalding and Magan, página 1, que la corporación adventista, los adventistas nominales, terminarán guardando el domingo, uniéndose a Roma y entregando a los fieles de Dios en prisiones al papado romano. Así lo escribió la profeta. Por eso el llamado es a salir de la corporación adventista, a salir de ese letargo, a levantarte de esa banca fría y salir a las calles a pregonar el fuerte pregón. El mensaje de 1888 hace brillar con nueva luz virtualmente cualquier página de la Biblia. La cercanía del Salvador es lo que necesita sentir el alcohólico, el drogadicto, todo pecador. Cristo tomó sobre sí su naturaleza impecable y se vistió de una naturaleza caída. Él tomó su cruz y siguió su ministerio de salvación. Y el Señor nos llama a que cada uno que quiera seguirlo tome su cruz, se niegue a sí mismo y lo siga. Pero nosotros no nos queremos negar a nosotros mismos. Queremos seguir siendo abogados, queremos seguir siendo médicos, queremos seguir siendo arquitectos, queremos seguir siendo parte de esta sociedad, cuando la profeta nos está recomendando hace más de 100 años que debemos vivir en los campos,
que debemos salir del sistema babilónico. Y por supuesto debemos salir de la corporación adventista. Pues yo le pregunto, cuando usted se vaya al campo, ¿se va a ir con pastor, templo y banca incluido? La cercanía del Salvador se hace sentir con el pecador, con el drogadicto, con el alcohólico. Cristo tomó sobre su naturaleza impecable nuestra naturaleza pecaminosa y caída, a fin de que pudiera saber cómo socorrernos cuando somos tentados. Él conoce nuestras falencias, pues Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Podemos ser tentados igualmente, pero no tenemos por qué ceder al pecado, hermanos míos. Y esto es una reprensión para mí, para usted y para todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cedemos al pecado? A cada uno de los pecados que nosotros acariciamos individualmente. Yo mismo soy el peor de los pecadores. Y el Señor sabe mis falencias. Pero Él también sabe que quiero vencer. Que ese sea el sentir de todos nosotros. Vencer al pecado en la fe en Cristo Jesús, por los méritos y en el poder de Cristo Jesús. Y ser victoriosos como Él lo fue en la misma carne tuya y la misma carne mía. La Iglesia Católica Romana se opone a cada uno de los aspectos del preciosísimo mensaje y posee una falsificación para cada verdad. El dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854, sostiene que la Virgen María, al ser concebida, quedó exenta de recibir genéticamente la naturaleza humana caída de Adán. Por lo tanto, es una diosa, según la Iglesia Romana. De esa forma transmitió a su Hijo una naturaleza impecable, genéticamente impecable. Esa es la negación del anticristo, que Cristo vendría en la carne. El espíritu del anticristo, como lo profesa el profeta y el apóstol. El espíritu del anticristo negaría que Jesucristo vendría en la carne. Y eso también hoy se enseña dentro del adventismo, y muchos adventistas creen que Jesucristo no pecó simplemente porque era Dios. Si tú crees eso, eres católico y mariano. Toda carne humana es pecaminosa por naturaleza. Por lo tanto, su concepción sobre Cristo afirma que Él tomó solamente la naturaleza impecable, no caída, que poseía Adán antes de pecar. Eso hace pertinente la advertencia del apóstol. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. No has de esperar a dejar de pecar antes de poder acudir a Jesús. Ven tal como eres. Él te está atrayendo sin cesar. Respóndele. Su oficio consiste en aceptar pecadores y salvarlos del pecado. Así nuestro Salvador condenó el pecado en la carne de la humanidad caída. Y el Señor quiere salvarnos. El Señor, en su carácter, quiere salvarnos. Es imposible tener una verdadera fe en Cristo y continuar en el pecado. Si nosotros continuamos en el pecado, es porque realmente no creemos en Cristo. Y estamos quizás mirándonos a nosotros mismos y queriendo ser justificados por nuestras propias obras. Por lo tanto, no alcanzamos victoria y no somos justificados. Si miramos a Jesús, a su vida en un cuerpo humano, en una naturaleza humana caída, y comprendemos su ministerio y su victoria sobre el pecado, en una naturaleza similar o igual a la tuya y a la mía, entonces encontraremos la posibilidad de adquirir victoria sobre el pecado, realizando las mismas obras que Jesús hizo por amor al Padre y por amor al prójimo.
Ser verdaderamente humano es tener un carácter semejante al de Cristo, ya que Él fue plenamente humano, tanto como plenamente divino. La aceptación de ese mensaje por parte de la Iglesia, incluyendo a sus dirigentes, significa preparación para la traslación. Una vez que la Iglesia, el remanente, acepte y entienda este mensaje de justificación por fe y santificación por fe, y proclame este mensaje que se basa en el mensaje de los tres ángeles, atrayendo al mundo a los pies de Cristo, del Creador de los cielos y la tierra, entonces nuestro Señor vendrá y nos preparará para la traslación y estar con Él por 1000 años. En consecuencia, y para terminar, queridos hermanos, el elemento requerido para que el pueblo de Dios se prepare para el retorno de Cristo es la fe genuina. Pero eso es precisamente lo que la Iglesia carece. La Iglesia se ve a sí misma como un aquel que está rico y enriquecido, cuando de hecho la raíz de su pecado, especialmente desde 1888, ha sido la más patética incredulidad. La justicia es por la fe. Es imposible tener fe y no demostrarla en la vida, puesto que la fe siempre obra por el amor, santificación. Nuestros fracasos morales y espirituales son el fruto de mantener vivo el pecado de Israel de antiguo, la incredulidad. Que el Señor nos bendiga ricamente, que el Señor Dios nos vista con su manto de justicia, que el Señor Dios ponga su mente y su carácter sobre cada uno de nosotros y podamos entender estas dos grandes verdades de las que habló la hermana Juan, y podamos estar preparados para la lluvia tardía y ser parte del movimiento del fuerte pregón, del movimiento del tercer Elías, de aquellos que proclamarán el mensaje de los tres ángeles. Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado y alabado tu nombre. En esta noche te damos gracias, Dios, por este mensaje maravilloso, el cual nos has impartido a través de nuestros hermanos Jones y Wagoner y de la profeta Elena G. de White. Señor, prepara nuestras mentes, nuestras conciencias y nuestros corazones para asimilar estas dos grandes verdades. Permítenos, Señor, demostrar que creemos y que te creemos y que te amamos a través de nuestras obras. Permítenos entender que solamente en los méritos de Cristo Jesús y de nuestra fe puesta en la cruz es que somos salvos, justificados y somos preparados para la traslación. Danos, Señor, el sentir de entender que estamos en el tiempo final y que tú quieres que tu pueblo se levante de las bancas, que salga de los templos fríos y vayamos a las plazas y vayamos a los caminos y vayamos a todo lugar a buscar hombres y mujeres de en medio de Babilonia, proclamando el mensaje de advertencia, el mensaje de gracia, el mensaje de misericordia, el mensaje de amor, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de los tres ángeles. Padre, que el sentir y la mente de Cristo sea también nuestro sentir y nuestra mente, que tu carácter que busca salvar al penitente, que busca salvar al pecador, sea también nuestro carácter, nuestro móvil, sea nuestro sentir, sea nuestra meta, sea nuestra tarea diaria, que abandonemos nuestras obras, que solamente, nuestros trabajos que solamente nos edifican y nos convienen a nosotros, que dejemos esta mente egoísta para poder participar de la mente divina, para poder participar de la familia divina, y ser parte y uno con Cristo Jesús, así como nuestro Señor Cristo es uno contigo, Padre. Prepáranos para la lluvia tardía y perdona nuestra falta de fe. En Cristo Señor, nuestro Dios, oramos, Jesucristo, Padre, a ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermana Brenda. Hermana Brenda. ¿Aló? Amén. Si puedo hacer una oración. Sí, por supuesto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado y alabado tu nombre. En esta noche te damos gracias, Padre, por este medio que tú nos regalas a través
de esta cadena, para poder compartir tu palabra, para compartir la historia de este pueblo maravilloso, rico, pero también que ha sido desleal a tu verdad, y poder compartir estas hermosas verdades con tu pueblo. Gracias te damos por la hermana Brenda y por todos aquellos que semana a semana y día a día trabajan por este medio para proclamar las verdades que tú has impartido y puesto a tu pueblo. Permite que nuestras mentes no permanezcan indiferentes a las verdades y a los tiempos que estamos viviendo. Permítenos vivir, entender y entregar y enseñar el mensaje de los 3 ángeles, que es la justificación por la fe. Vivirla, enseñarla y entenderla es lo que te pedimos en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén.